Es en el libro de Romanos, buscamos en el libro de Romanos, en el capítulo 2, Romanos 2. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 4 hasta el 16. Es en la NTV donde lo vamos a escudriñar. Si usted tiene la Reina Valera, usted léalo en la Reina Valera. Acompáñenme con la lectura. Va a estar apareciendo aquí en NTV. Bien, dice la palabra. Les acabo de entregar una hojita en donde está el primero de los versículos que vamos a leer, el 4. Y dice así la palabra del Señor. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Los que se niegan a obedecer la verdad y, en cambio, viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los que tienen la Biblia primero y también para los que no la tienen. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los que tienen la Biblia primero y también para los que no la tienen. Pues Dios no muestra favoritismo. Los que no tienen la Biblia sean destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la Biblia de Dios. Y los que tienen la Biblia, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los que no tienen la Biblia, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día
en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Vamos a tomar nuestros lugares. Hay un pensamiento precioso, un pensamiento grandioso. Y este pensamiento dice: si amas a alguien, déjalo ir en libertad. Si regresa, es que verdaderamente es tuyo. Si no regresa, es que nunca lo fue. Fascinante. Este pensamiento, desde que lo conocí, me fascina, porque refleja el carácter de Dios para cada ser humano. El carácter de Dios para cada persona. Hasta cierta edad pertenecemos al Señor. Por eso dijo Cristo Jesús: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino. Cuando Dios llama a un bebito, a un niño, nosotros sabemos que va directito con el Señor, por estas palabras que estoy diciendo, por estas palabras. Cuando empezamos a tener conciencia, Dios nos deja en completa libertad. Esta gran verdad se refleja en aquellas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando habló sobre la parábola del hijo pródigo. Aquel padre que representa a Dios no tuvo ningún inconveniente en entregarle la mitad de la fortuna a su hijo menor. Ninguno. Porque ese padre representa a Dios. Ustedes saben esa historia, cómo aquel jovencito cayó en desgracia, cómo andaba limpiando las pocilgas de los marranos, deseando comer de eso, de la comida de los marranos. Dice la palabra que estando allí, volvió en sí, pensó, dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. El menor de los jornaleros está mucho mejor que yo en este momento. Y dice la palabra que dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo, pero recíbeme siquiera como uno de tus jornaleros. Dice la palabra que aquel muchacho se puso en pie y empezó a caminar, y a caminar, y a caminar hacia la casa de su padre. Y dice la palabra que el padre, viéndolo aún de lejos, yo creo que lo conoció en la pura manera de caminar. Saben que el padre tenía
mucha extensión de tierras. Tenía muchos sirvientes. Y lo más lógico es que alguno de ellos lo hubiera visto primero y hubiera corrido a avisarle al padre. Pero el hecho de que él haya sido el primerito que lo vio, nos habla de que Dios vive con su mirada puesta en el horizonte a ver si ve llegar a uno de sus hijos. Dios vive con su mirada puesta en el infinito para ver quién de sus hijos ha tomado la decisión de regresar con Él. La forma de regresar a Dios es por medio del arrepentimiento. Es la última parte de este versículo. La bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. En toda la palabra de Dios, el arrepentimiento ha sido baluarte central en toda la Biblia, pero más que nada en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, cuando empezó a anunciar el acercamiento del reino de los cielos, dijo: arrepentíos, arrepiéntanse. Cristo Jesús de igual manera, al iniciar su ministerio también dijo: arrepiéntanse. La primera predicación de Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, también habló del arrepentimiento. En este pasaje que hemos leído, que empieza con este versículo, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud. Cuando nosotros tenemos el propósito, Dios nos ayuda en gran manera en ese propósito. Es un cambio radical ante Dios. Es como cuando el maestro de educación física nos traía marchando en la secundaria y nos traía 1, 2, 1, 2, 1, 2, media vuelta, ya. Un cambio radical de dirección. Eso es delante de Dios el arrepentimiento, un cambio radical. Qué bueno que mencionaste ayer a la danza de los astros. Hace 8 días, esto está fuera del guión. Hace 8 días yo les dije a ustedes que el sol había llegado a la parte más del sur que llega cada año. Está exactamente en el cenit del trópico de Capricornio. Ahorita los argentinos, los chilenos están muy felices de tener el sol arriba de ellos. Pero entonces el sol
detiene su caminar, hace un alto y empieza a regresar hacia nosotros. Por eso yo dije que era una buena noticia y que teníamos mucha felicidad que el sol ya venía hacia nosotros. Vieran cómo lo apreciamos nosotros de la cuarta. Apreciamos mucho el sol. Gracias a Dios. Sí, el sol empieza su recorrido hacia acá. Dice uno de los salmos, dice que el sol cada día sale de su tálamo y recorre su carrera como un poderoso gigante. Cada día el sol, cada día. Y cada vez más el sol va caminando un poquito, de una manera imperceptible hacia el norte. Pasa por encima del Ecuador, por allí del 21 de marzo. Y por el 22 de junio ya está aquí en el trópico de Cáncer, encima de nosotros. Eso hace el sol. Hace un alto y regresa. Y así cada año, cada año. Y Dios nos manda que pudiéramos nosotros hacer un alto en nuestra vida, hacer un alto en nuestra vida y volvernos a Él, volvernos al Señor, volvernos a Dios. Una parte de la iglesia, unos pocos, bueno, quisiera mencionar como un paréntesis la intercesión de Abraham ante el Señor. Por las ciudades que Dios destruyó. El amigo de Dios le dijo: Señor, Señor, si hubiera 50 justos en las ciudades las perdonarías. Pronto el amor de Dios se manifestó y dijo: sí, por amor a esos 50 yo perdono a todos. En ese instante Abraham le dio un vuelco al corazón y dijo: ¿y si no se ajustan? Señor, si hubiera 45 justos. El Señor volvió a decir: sí, sí, por amor a esos 45 yo perdono las ciudades. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y Abraham comprendió que ya estaba cansando al Señor. Y le dice: Señor, no se enoje mi Señor si yo hablare una vez más. Si hubiera 10 justos en las ciudades, las perdonaría el Señor. Y dijo Dios: sí, sí, por amor a los 10 yo perdono las ciudades. El capítulo que sigue en la Biblia dice: destrucción de Sodoma y Gomorra. Se ve que en la ciudad nada más la familia de Lot, que no eran más de 10 o 10, eran los únicos. Los únicos. Bueno, la señora tal vez también. Ya parezco Dante Gebel. Bien, bien. Pues sí, estamos unos poquitos. Hace unos 3 meses empezamos a ayunar para pedirle a Dios que tuviera misericordia
que hiciera volver en sí a todos los que habían sido engañados en la iglesia. Llevamos 3 meses. Y nuestro clamor principal está por los adolescentes, por los jóvenes. Es nuestro clamor principal. Que Dios los haga volver en sí. ¿Saben? Dios respeta en gran manera la libertad que nos da a cada persona. Él respeta esa libertad aún cuando decidamos hacer cosas en contra de Él. Miren, hubo un tiempo, fue el final del tiempo de los jueces. Y el pueblo de Dios veía que los países vecinos tenían rey. Y empezaron, no, nosotros queremos también tener nuestro rey. Nosotros queremos tener nuestro rey. Y eso cundió a todo el pueblo. Todos querían rey. ¿Y saben qué? El profeta Samuel era el juez en ese momento, fue el último juez. Y el profeta se entristeció. Estaba muy triste. Era tal su tristeza que Dios lo visitó. Y Dios le dijo: Samuel, no estés triste. No es a ti al que te están haciendo a un lado, es a mí al que están haciendo a un lado. Así dijo Dios. Más adelante dice la palabra que Dios en su furor les dio a Saúl. Y ustedes saben lo que sufrió el pueblo de Dios con ese rey. Otro ejemplo. Este es más fuerte, más drástico. Otro ejemplo de cómo Dios respeta la libertad de cada uno. Dios los deja. Es cuando el rey Herodes el Grande, mandó matar a todos los pequeñitos menores de 2 años que estuvieran en Belén. Los mandó degollar a todos. Fíjense cómo Dios respeta la libertad de la gente. Cómo aún en detrimento de su obra, Dios deja que los que han tenido maldad en su corazón sigan para adelante. Dios prefirió sacar a su hijo y llevarlo a Egipto. Dios prefirió.
No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿No te das cuenta? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? El versículo 5 de la lectura que hicimos dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira. Lula hace un momento habló de que el día se acerca y de que las señales ya están, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Son muy fuertes las garras del demonio, muy fuertes, muy fuertes. Cuando estaba Cristo Jesús con los 12 en el templo, en el aposento alto, ¿por qué razón creen que dijo: uno de ustedes me va a traicionar? ¿Por qué creen que lo dijo? ¿Lo dijo para evidenciar a Judas? No, ese no es un propósito de Dios. ¿Lo dijo para demostrar que Él sabe el futuro? No, tampoco. Le estaba dando una última oportunidad a Judas Iscariote. Porque enseguida de eso el Señor dijo, vamos a ponerlo en la pantalla, es Mateo 26, 24. Enseguida de eso, Cristo Jesús dijo: pues el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Cristo Jesús todavía dio ahí otra oportunidad, porque dijo: yo de todos modos tengo que ir a la cruz. Otro de los evangelios dice: a la verdad el Hijo del Hombre va a la cruz. Mas ay de aquel quien lo entrega. Siguió Judas empecinado, pero eres terco y te niegas a arrepentirte. El Señor esperó, le dio un tiempo,
cuando no dijo algo. Era el momento de correr al Señor y decirle: perdóname, perdóname. Como no hubo nada de eso, Cristo Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y salió corriendo Judas Iscariote. Salió corriendo. Judas Iscariote tuvo mucho remordimiento, no tuvo arrepentimiento, mucho remordimiento. Y fue y les aventó el dinero. Ahí está su mugre. Y fue e intentó suicidarse, colgarse de un árbol. Algo pasó y se fue a la barranca. Al caer su cuerpo explotó y llenó de sangre todo. Y dice la palabra, dice así hasta hoy: ese campo se conoce como campo de sangre. Qué terrible final. Qué terrible final. Ciertamente, más le valía no haber nacido. Dios nos ayude. Por eso animo a los que estamos en ese propósito a seguir pidiéndole a Dios, seguir pidiéndole a Dios, seguir clamando a Dios de su misericordia. El versículo 6: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Versículo 7, estamos en la NTV, en Romanos 2, versículo 7: dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. No se canse de hacer el bien, hermano. No se canse. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. La inmortalidad que Dios ofrece. ¿Qué dice Job 22:21? Amístate ahora con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. ¿Qué dice Juan 10, del 27 al 28? Cristo Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, me obedecen, hacen lo que yo les digo. No escuchan la otra voz, la que los hace hacer cosas contrarias a Dios. Escuchan la voz del pastor, la voz de Dios, la voz de Dios. Que haya cambio de eso, que haya cambio de eso. Y yo, dice Cristo Jesús, les doy vida eterna, no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, nadie, nadie las arrebatará de mi mano. El versículo 8 dice: pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad, los que se niegan a obedecer la verdad. Y en cambio viven entregados a la maldad. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, del 21 al 23. Perdón. Sí, debe ser Mateo. Sí. Pues, ¿qué ganamos con estar aquí si no lo obedecemos? Miren, todos nosotros, todos, incluyéndome a mí, de alguna manera desobedecemos a Dios. Y Dios sabe de nuestra debilidad. Y Dios sabe que podemos caer. Pero eso es muy distinto a estar abiertamente en contra de Él. Muy distinto, muy diferente. Dios pesa los corazones. Dios sabe lo que traemos acá. Dios sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, yo estaba en la alabanza, yo dirigí, yo estaba allá moviendo el sonido. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y entonces les dirá: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El justo juicio de Dios. Ahora estamos en el periodo de la gracia. Aprovechémosla. Aprovechémosla antes de que llegue el justo juicio de Dios. Versículo 9. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Para los que tienen la Biblia primero y también para los que no la tienen. Pero habrá gloria, versículo 10. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Para todos los que hacen lo bueno. Para los judíos primeramente y también para los gentiles, para los que tienen la Biblia y para los que no tienen. Pues Dios no muestra favoritismos
La Reina Valera dice: Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de personas. Versículo, ¿es el 12? Sí. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Los que no tenían Biblia serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los que tienen la Biblia, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esta ley porque no la obedecen, porque no la obedecen. Versículo 13. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. ¿Qué ganamos con estar aquí si en las cuestiones medulares, en las cuestiones fundamentales, no obedecemos a Dios? ¿Qué ganamos con estar aquí? Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley, es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los que no tienen Biblia, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley por instinto. La obedecen aunque nunca la hayan oído. Versículo 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo incorrecto. Hay personas que son ley por sí mismas, aunque no conozcan la Biblia, aunque no la conozcan. Y dice aquí, el Espíritu Santo dice: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará. Por medio de Cristo Jesús, la vida secreta, lo que haces en lo oscurito, lo que haces agazapado, lo que haces a escondidas. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada persona. Dice el dicho popular: año nuevo, vida nueva. Les deseo de todo corazón que se vuelvan a Dios, que se abracen de Dios, que se abracen de Dios, de todo corazón.
Felicidades.